Dice la bendita palabra de Dios de la siguiente manera, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Vamos a leer una oración delante del Señor. Bendito Dios y Padre eterno, venimos ante tu misma presencia, ante gloria, honra y alabanza, porque tú eres un Dios viviente, grande y poderoso, bendito Dios. En esta hora, Padre Santo, pedimos que a través de la guianza de tu Santo Espíritu, de tu gracia y tu poder, seas tú, Señor, dándonos la sabiduría, el entendimiento, la gracia y la dirección por medio de tu Espíritu, para que, Señor, los oyentes sean edificados en esta hermosa mañana, bendito Dios. Porque nos hemos reunido, Señor, en base, bendito Dios, a lo que hemos aprendido, que eres un Dios viviente, poderoso, y que tú, Señor, hablas a través de tu palabra a los hijos de los hombres. Y, Señor, es necesario que esto sea así hecho, Padre Celestial, para que tú seas glorificado. Bendito Dios, Señor, y en este día, Señor, no solamente hables a esa familia, Señor, sino también a cada uno de los que estamos presentes. Señor, manifiesta tu gloria y tu poder, y extiende tu misericordia, porque tú mismo sabes que somos faltos. Padre Celestial, más tu misericordia, Señor, cubrirá la multitud de nuestros errores y pecados que cometemos delante de ti, bendito Dios. Padre, tu presencia, tu poder, tu gracia y tu Espíritu sea, Señor, en esta hora con nosotros, bendito Dios. Padre Santo, en tus manos estamos, hágase conforme tu voluntad. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Amén. Luego puede tomar su lugar. Gloria a Dios. Señor. Aleluya. Bueno, casi toda la enseñanza de esta mañana va a ser para nuestro hermano Irving y nuestra hermana Minerva. Vamos a alabar en el nombre del Señor. Porque ellos son los que van a adquirir un compromiso delante del Señor. El compromiso lo tenemos. Todos los que tenemos hijos ya tenemos un compromiso delante de Dios. Todos. No hay excepción y no hay, hablemos, excusa delante de Dios, porque Dios nos dio algo que Él mismo formó. Lo vamos viendo bajo la enseñanza. Y aquí lo importante es comprender la responsabilidad que tenemos. Amén. Es una responsabilidad. Nosotros no podemos decir por qué mi hijo tiene ese carácter o por qué mi hijo es así, porque es una copia de lo que tú eres. ¿Sabían eso? Nuestros hijos aprenden el 80% aproximadamente, si no mal recuerdo, no de lo que tú les hablas, sino de lo que tú haces. Aprenden el 80% de las actitudes en una situación de reflejo. Aprenden por tus acciones, por lo como tú eres. Entonces nosotros no podemos extrañarnos a veces de que nuestros hijos no quieran buscar a Dios o que ellos no se esfuercen. Porque si ven que tú no te esfuerzas, ¿cómo se van a esforzar a ellos? Si tú no te refugias en Dios cuando tienes problemas, ¿cómo van a aprender ellos a refugiarse? Podrás decirles una y repetirles una y otra vez la palabra de Dios, pero si tus hechos niegan la existencia de Dios, estás equivocando el camino. Empezamos con este versículo que dice, a ver, ¿quién le da la lectura? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Instruye, dice la escritura, al niño en su camino. ¿Y qué da la instrucción? Guiarlo. Cuando entras a una empresa, cuando entras a un negocio o cuando vas a hacer algo, es más, hasta para hacer un par de blanquillos tienes que recibir enseñanza. ¿Y qué es la enseñanza? La enseñanza no es otra cosa más con conocimientos que tú has adquirido a través del tiempo y bajo experiencias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo cuando era joven aprendí a hacer los blanquillos y enseñé a uno de mis hermanos, y aprendí algo nuevo. Le dije, no, porque agarraba el blanquillo, se hacía desde lejos y de acá lo tronaba y pegaba caía el blanquillo en el sartén y brincaba todo el aceite. Le decía, no, así no. Y me acerco, mira, se hace así, y le pegué en la orilla y lo pega lo más posible al aceite. Y lo acerqué bien, y cuando abrí el blanquillo metí los dos al aceite y me quemé, pero hice como que no pasó nada. Así se hace, ya me fui por allá. ¿Se me explicó? Pero ¿qué pasó ahí?
adquirir una nueva experiencia. Hay que ser cerca, pero no tanto. Entonces nosotros transmitimos una enseñanza, una instrucción a nuestros hijos en base a ¿qué? Nuestra experiencia. ¿Sí? Los niños van a tener que experimentar, los niños van a tener que dar sus propios tropiezos, sus propios errores, porque no nos van a entender. Porque tú vives y hablas y enseñas de una experiencia. Para ellos nosotros somos exagerados. ¿Me la ha pasado? Exageras, papá. Si la vida no es así, bueno, porque no la has vivido. Pero nosotros hablamos de lo que vivimos. Cuando la palabra nos empieza a hablar, instruye, nos está diciendo directamente a nosotros. Aquí lo sorprendente es que ¿quién creen que escribió el libro de Proverbios? ¿Quién sabe quién escribió el libro de Proverbios? ¿Salomón? ¿Sí fue o no fue? El rey Salomón escribió el libro de Proverbios. Y el rey Salomón era hijo de David y Betsabé. Y era instruido, él mismo escribió esto. ¿Por qué? Porque sus padres continuamente le estaban diciendo lo bueno y lo malo en base al conocimiento de Dios. Consolaba el nombre de Dios. Entonces el primer punto es que nosotros tenemos la obligación de ¿qué? Instruir. ¿A quién? ¿Ok? Al niño. Ya se hizo un adulto y es más rebelde y ya anda tomando y esto. ¿Cuál fue el error? A lo mejor no estuviste bien a tu hijo cuando era pequeño, porque dice desde que son niños, para que cuando sea viejo no se aparte. Así es, gloria a Dios. No se aparte. A veces nosotros como adultos nos damos cuenta que hacemos cosas que no están bien, pero si nosotros retrocedemos un poquito el cassette, como por ahí dicen, nos damos cuenta que estamos repitiendo patrones de nuestros padres. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar. Y cuesta mucho trabajo porque son años y años de un hábito mal aprendido. ¿Por qué es necesario esto? Muchos dicen, es que mi hijo es un dolor de cabeza. ¿Será verdad eso? No. ¿Será cierto? ¿Qué dice ahí? Aquí herencia de Jehová. Son los hijos. Wow, ¿es qué? Herencia de Jehová. Una herencia. Una herencia. ¿Has oído a hermanos de pelearse por una herencia? Sí. Es horrible. Es horrible. ¿Por qué? Porque la herencia es algo valioso que vale la pena pelear por él, ¿verdad? Bueno, es algo terrenal, es algo que se va a quedar. De hecho hay una invasión y a Dios casa, a Dios terreno y hasta escrituras. Si cae una bomba ahí nuclear, jamás volverás a ocupar tu pedazo de tierra, ¿verdad? Bueno, si a eso se nos hace muy valioso, ¿por qué no le hacemos caso a la escritura y nos dice que debemos de pelear una herencia mucho más valiosa, que son ¿qué? Los hijos. Así es que nuestros hijos no son una maldición. Nuestros hijos no son un descuido. Es que no sé qué. No. La verdad, hasta estas alturas la ciencia se ha dado cuenta que los hijos no son un descuido, sino son una herencia. Una herencia. ¿Cómo? ¿Tu herencia te la dan en tus manos? ¿Sí? Dios la ve como una bendición muy grande. Una bendición enorme. Los hijos son una bendición para nosotros. Batallamos con ellos, sí, porque tienen naturaleza caída, porque no son perfectos, como tú y yo no somos perfectos. Tienen sus errores, tienen sus debilidades, tienen sus inquietudes, tienen sus propias tentaciones, pero son una herencia de parte del Señor. ¿Cuánto se alaba el nombre de Cristo? Es el Señor. A ver, Irving, Minerva, ¿saben qué son estas? Flechas. ¿Y esto cómo se llama?
La Biblia le da un nombre y se llama Aljaba. Aljaba. A ver, Irving, por favor, lee Salmos 127, 4, 5. Tiene la libertad, alguien que te apoye. Gloria al Señor. Aleluya. Salmos 127, 4 y 5. Ven que son flechas, ¿verdad? ¿Qué tienen que ver las flechas con los hijos? ¿Alguien ha leído ese versículo? 127, 4 y 5. Gloria a Cristo. Bendito es el Rey. Los hijos de un hombre joven son como flechas en las manos de un guerrero. Que afortunado es el hombre que llena su aljaba con flechas como esas. No será avergonzado por sus enemigos cuando trae con ellos en los tribunales. A ver, cuéntenle las flechas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, apenas llevan 2. ¿Cómo creen? Dice la Escritura: bienaventurado el hombre que llena su aljaba con las flechas. ¿Y las flechas qué son? La Escritura que dice que son las flechas. ¿Se escucharon o no? ¿Qué son las flechas? Son nuestros hijos. Las flechas, dice la Escritura, bienaventurado el hombre que llena. Oigan, entonces ¿por qué nos lamentamos tanto de nuestros hijos si la Escritura nos dice que somos bienaventurados? Sí, es gloria a Dios. Nuestros hijos son una bienaventuranza. Nuestros hijos son una bendición. ¿Ok? Ahora, dice la Escritura, y es la continuación del versículo que hace rato leíamos: aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como las saetas en las manos del valiente, así son los hijos habido en la juventud. Como las saetas en manos del valiente, así son los hijos. Miren, nosotros somos los responsables de la dirección que nosotros damos a nuestros hijos. No es la escuela, no son los amigos, no es a personas extrañas a la casa, somos nosotros. Así es, gloria a Cristo. Nosotros somos los responsables. Por eso cuando veas que las cosas están saliendo mal, no le digas aquí, no busques echarle la culpa a alguien externo. Tú pregúntate qué he hecho mal. ¿Qué he hecho yo mal? Irving, Minerva, el resultado de sus pequeños es la dirección que ustedes le dan. Esa es la responsabilidad que tenemos. Les hago una pregunta. ¿Sus hijos son rencorosos? ¿Sus hijos son envidiosos? ¿Sus hijos tiempo y de repente empiezan a brotar las cosas de la carne, ¿verdad? Como que sí, se enojan y pelean, pero realmente no tienen la malicia que una persona adulta tiene? ¿Qué quiere decir con esto? Los niños son inocentes, se nos entregan niños puros, inocentes. Nosotros tenemos que resguardarlos de todo lo que está afuera, de las acechanzas externas, de las malas compañías, de las cosas que no les convienen. ¿Cómo? Con la instrucción. Y ahorita vamos a ir viendo con la Escritura que no solamente es darles enseñanzas, conlleva a la educación de los hijos muchísimas otras cosas que son necesarias. ¿Sí? Porque a veces ya tienes hijos y que caminen como puedan. No. Los hijos tienes que darles dirección, tienes que darles herramientas para la vida. Los hijos se tienen que preparar para la vida. Muchas veces uno tendría que tener la mentalidad de que preparas a tu hijo como si tú no estuvieras. ¿Cómo? Si no estuvieras. Sí, tienes que darle las enseñanzas y las instrucciones de tal manera que tú estás meditando que un día ya no vas a estar a su lado y que él tendrá que caminar solo sin ti. Sí, es gloria Porque esa es la realidad de todos nosotros. Entonces la Escritura nos habla de que los hijos son como saetas. Tú le das la dirección, tú dices dónde quieres que pegue, dónde quieres que caiga, qué dirección quieres que tome. Ahora, agrega ahí
Dice como saetas en mano del valiente. Del valiente. Ser padres, Irving, Minerva, es cosa de valientes. Hay que ser muy valientes para enfrentar esta realidad. ¿Por qué? Porque los hijos están chiquitos, ahorita les llaman la atención y corren, ven, van. Pero llega un momento en que no, ya no quiero. Y ahí lo que va a contar es lo que les enseñan desde ahorita. Es lo que va a contar. Por eso muy importante es que nosotros no nos cansemos de corregir a nuestros hijos. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. ¿Qué está diciendo la Escritura? Si tú educaste bien a tus hijos, si tú los instruiste bien, si tú les dices lo que era necesario, si tú los apoyaste, tarde que temprano eso se te va a regresar. Cuando vengan los enemigos y ya no puedes defenderte por causa de la edad y la escasez de fuerzas, ¿quién va a brincar por ti? Lo dije tal vez un poquito. ¿Quién va a defenderte? Ellos vean, ya me acordé de la calle, no, vamos a... ¿Quién va a defenderte? Hay momentos en la vida que gente te hace la guerra y a veces ya no tienen ni la capacidad ni la fuerza para hacerle frente. Cuando eres joven, quítense, yo voy, ¿no? Pero cuando ya no tienes la fuerza, otro tiene que ayudarte. ¿Quién va a salir por ti? Tus hijos. Así es, gloria a Dios. Los hijos. Si a los hijos les dan las herramientas necesarias para enfrentarse a la vida, para que no solamente ellos tengan tal vez el conocimiento adecuado, sino también la capacidad económica, podrán apoyarte. Pero si no haces esto, ¿con qué te van a ayudar? Entonces las herramientas que tú les des son aquellas herramientas que ellos van a usar para que cuando venga tu enemigo sobre ti, sea enfermedad, sea problema, sea adversidad, sea una persona incluso, ellos van a defenderte. Por eso dice, no será avergonzado en la puerta. No tendrán vergüenza. Pero hiciste todo lo contrario. ¿Y cuánta gente no sabemos que ha maltratado a sus hijos, los ha llenado de rencor, les ha hecho un montón de cosas? Y cuando volteamos la cara, los propios hijos son los que están matando a los padres. O saben que su padre tiene problemas, hay que se la arregle él como pueda. ¿Por qué? Porque no tienen un recuerdo bueno en su niñez, que tuvieran un padre o una madre que los estuviera cuidando, que estuviera viendo por ellos. Muchos de estos casos vienen a suceder que los padres, cuando se divorcian, empiezan los peores problemas con los hijos porque no hay quien los cubra, no hay quien los defienda. Esos niños se enfrentan a una cruda realidad y todo el mundo quiere abusar de ellos. Cuando los hijos tienen padres responsables, hay un problema en la escuela y se presenta el papá, ¿qué pasó? Y solamente tu presencia pone hasta aquí a los enemigos de tus hijos. Por eso es muy importante que un matrimonio piense 2 veces las cosas antes de separarse. Porque los que pagan el precio y las consecuencias de tus malas decisiones son tus hijos. Y un día tú entregarás cuentas a Dios. Gloria a Dios. Tú entregarás cuentas a Dios. Ahora, cuando hablamos de saetas y cuando hablamos de dirección, la Escritura empieza a ponernos ejemplos. Quiero pasar, gloria al Señor. Cuando hablamos de instrucción y hablamos de que nosotros damos dirección a nuestros hijos, quiero empezar a tocar puntos muy importantes, que es los ejemplos. Abraham e Isaac. ¿Cuán importante es entender este principio, Irving, Minerva? La bendición no está en los medios, en las capacidades que les des a tus hijos. Yo he conocido gente, es más, hemos escuchado en el tiempo que vivimos, gente con mucho dinero, pero sus vidas destruidas. El dinero no es la felicidad. Gente que habla mucho y dice, es que yo pensé que cuando iba a obtener esto, me proyectaba el mundo, me decía el mundo que esa era la felicidad, y ya tengo todo eso y soy infeliz. No me siento lleno. ¿Por qué? Porque el hombre no fue hecho para ser feliz en las cosas materiales. El hombre fue hecho para sentirse completo, teniendo un hogar, una familia, unos hijos. Y que los hijos salgan adelante, eso es todo del hombre. Un hombre decía de negocios,
mira, todo lo que gano no es para mí, es para mi familia. Y es la verdad. Nosotros trabajamos en conjunto. ¿Para quién? Realmente cuando llega y es la prioridad tu hijo, lo que haces, todo lo que logras es para él o para ellos. Híjole, no me gasto esto por un refresco porque esto lo puedo invertir en mi hijo. ¿Y cuánto inviertes en los hijos? Es un secreto, Padres, cuando sus hijos quieren hacer algo por ustedes, no se los impidan. Ah, no, yo puedo. Pobre de ti, estás enseñando a tu hijo que no te ame. ¿Por qué? Porque cuando un hijo le nace hacer algo por ti, tu compañero, tu compañera nace algo a hacerte por ti y tú no quieres, automáticamente le estás cortando ese amor que él puede sentir por ti. ¿Cómo? Sí, porque amas a tu hijo incondicionalmente, porque le das todo, porque inviertes en él, porque le das, porque le brindas, porque lo cuidas, porque suples. Al hacer esto, te estás dando parte de ti y te enamoras de tu hijo y le amas. Gloria a Dios. Cuando un padre da a sus hijos es porque le ama. Pero cuando un padre no recibe lo que un hijo quiere hacer por él, estás cortando ese resultado del amor. Tu hijo, ¿cómo te va a amar si no invierte nada en ti? ¿Cómo te va a respetar si no lo dejas que haga algo por ti? Y cuando llega a hacer algo para que tú lo premies, ¿lo regañas? No, por pobre niño, vas matando ese anhelo de sentirte satisfecho en su propio hogar, en su propia familia. ¿Por qué? Todos los hace, todas las cosas que hacen, observa bien a tus hijos y así sea un blanquillo, así sea, ay, que medio limpió, lo está haciendo para que tú te sientas a gusto y le digas, ay, qué bueno, hijo. Ay, no lo hiciste bien, mira todo esto, todo esto. No, enséñalo, ¿sabes qué? Tú bien, hijo, y te felicito, pero te hizo falta aquí, mira. Porque ese es uno de los grandes errores que cometemos como padres. Gloria a Dios. No podemos estar engañando. Yo escuché, leí hace mucho tiempo, no me acuerdo quién fue. No sé si fue la mamá parece que fue la mamá de... Ay, no me acuerdo. ¿Quién fue el que hizo la bombilla eléctrica? ¿Recuerdan? ¿Cómo? Tomás Alva Edison. Parece que hizo 1000 intentos para encontrar la bombilla y la encontró. ¿Por qué no desmayó ese joven? ¿Por qué no hizo nada? Si no me recuerdo, cuando leí la historia de este hombre, se le cayó al niño un recipiente de vidrio y tenía leche, si no mal recuerdo, y se regó toda. Su mamá, en vez de llegarle y decirle, eres un quién sabe qué, le dijo, hijo, ¿se te cayó esto? Sí, mamá, te voy a enseñar la forma de cómo levantarlo, de cómo limpiar esto. No lo regañó, fue un accidente, lo hizo, y él le dijo, te voy a enseñar cómo se levanta, te voy a enseñar una forma cómo levantar este tirador. Unas palabras utilizó que estas motivaron a este hombre a no desmayar en cada accidente, en cada problema que tenía, y no desistir. Eso me quedó muy grabado. Dije, es verdad, a veces nosotros insultamos a nuestros hijos y no sabemos realmente lo que estamos haciendo. En vez de darles armas a la vida, los desalentamos, se desalientan. Vaya ahí, por favor, Génesis 18, 19. ¿Por qué tenemos que darle dirección y hasta dónde tenemos que darles dirección a nuestros hijos? Bueno es el Rey. Santiago, ¿qué tal estás en la lectura? Bien. ¿Sí? Okay. Génesis 18, 19. Bendito es el Señor. Gracias el Señor. Génesis 18, 19. No, gracias, Señor. La Escritura empieza a hablar
Y algo muy, muy importante que no tenemos de entender. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que habló acerca de él. ¿Qué estaba diciendo aquí? Abraham e Isaac. Isaac fue una promesa de Dios. Abraham no podía tener hijos, vino a promesa de Dios. Dios le dijo a este hombre que por cuanto había tenido fe en él, iba a haber una gran bendición, iba a ser una nación a través de él, y Dios cumplió esto. Pero ¿qué era necesario para que esto se cumpliese? Dice la Escritura que Dios le dijo, porque yo sé que Abraham instruirá a sus hijos en que guarden todas las cosas que Dios les ha dicho. Nuestra mayor enseñanza en la vida es la palabra, son los mandamientos. ¿Por qué? Evitaremos muchos problemas en los hijos, muchísimos problemas. El mundo dice una infinidad de cosas. El mundo enseña que un hombre es aquel que es fuerte, que grita, que pelea. Y la Biblia nos enseña que un verdadero hombre es aquel que es responsable con su familia, con sus hijos, que suple la necesidad de su hogar y que cuida de ellos. Ese es el verdadero hombre. No es aquel que grita y que sabe mandar y que no, es aquel que sabe gobernar en su casa. Bendito es el Rey, así es. ¿Por qué? Porque ambos somos distintos, hombre y mujer. Somos completamente distintos. Él físicamente, intelectualmente, emocionalmente, somos completamente distintos. Por eso incluso hay unos pequeños memes ya que le dicen a los hombres que nosotros tenemos el modo avión. ¿Sí lo has visto o no? Entonces el modo avión nos desconectamos de todo. Y de hecho, estudiando un poco sobre el carácter de los hombres necesitan un tiempo cuando tienen problemas. A veces la mujer quiere escuchar, quiere ser escuchada, quiere que el hombre hable. Y el hombre, cuando tiene problemas, lo que hace es quedarse callado y buscar un rincón para sentarse a meditar qué va a hacer. Y ambos somos distintos. El hombre busca cuando tiene problemas soledad para sentarse un momento y pensar qué va a hacer. Entonces, nosotros somos completamente distintos. ¿Qué quiero llegar con esto? Nosotros debemos de entender que fuimos diseñados para recibir bendición y bajo la bendición que estableció Dios en la Escritura, que es la mayor bendición que podemos dar. Cuando el Señor habló a Abraham, cuando el Señor habló a este hombre, le dijo: yo sé que tú instruirás a tus hijos para que guarden todo lo que te he dicho, para que yo haga venir lo que he prometido, lo que he dicho. Las promesas para bendición de nuestros hijos están en lo que Dios ha dicho que va a hacer, pero nosotros somos los responsables de enseñarlos a ellos. Aunque se enojen, aunque repelen, aunque digan: tú como padre tienes que estar tras de ellos, guardando sus vidas, que no cometan errores en los que se van a lamentar todo el tiempo. Dos cosas tenemos que hacer: reprender y enseñarles y orar por ellos. Son tres cosas. Entonces, uno de los secretos para tener hijos bendecidos es que nunca les quiten el conocimiento de Dios. Nunca les quiten el conocimiento de Dios. De hecho, ya están descubriendo que han escuchado esa historia que dicen es que hacen pruebas del carbono número 14 para ver la antigüedad de los fósiles. ¿Han escuchado eso? Pues los científicos están descartando eso y están diciendo que es una mentira. ¿Por qué? Ahora con los tsunamis han salido a ciertos fósiles, o han salido ciertas cosas que se quedan, que tienen poco tiempo en el mar, también los muertos llegan y los sacó el mar y están ahí. Y en el poco tiempo han visto que son animales recientes que con el medio ambiente empiezan a marcar que tienen añísimos cuando están recientes. Entonces es una mentira. El planeta no tiene tanto tiempo como decían los científicos. Y cuando yo escuchaba eso dije: Dios mío, estamos perdidos. En verdad, no podemos negar la existencia de Dios. No podemos, ya a estas alturas la ciencia cada vez está declarando que la Biblia es real, que es efectiva, que no tiene ningún engaño. Que el hombre no quiera creer, ese es su problema. Bendito es el Rey. Ese es su problema, porque el problema de Dios no es Dios, ya no lo dio. Ya nos dio la Escritura para que creamos en Él.
Entonces, número uno, nosotros tenemos que instruir en el conocimiento a nuestros hijos de Dios, porque ahí serán felices. La felicidad no está en el mucho tener, la felicidad no está en que tú seas una persona con mucho avance intelectual o con muchas riquezas económicas. La verdadera felicidad es que aprendas a tener tu hogar. Esa es la verdadera felicidad. Gloria a Jesús. ¿Cómo se obtiene? Instruyendo. Proverbios 6:22. Mire, por favor. Proverbios 6:22. Gloria a Cristo. Él es el Rey. Ellas dan vida a los que las escuchan. Son como la salud para el cuerpo. Proverbios. Ay, perdón. No, sí, no, me suena. Ya. Te guiarán por donde quiera que vayas. Te cuidarán cuando duermas y te hablarán cuando despiertes. Ok, está bien. Para tú ponerme ahí desde el 20. Dice, guarda hijo mío el mandamiento de tu padre, no deseches la enseñanza de tu madre. Átalo siempre a tu corazón. Enlázalos a tu cuello y te guiarán cuando andes, cuando duermas, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén, gloria a Dios. Aquí una situación es algo: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Los dos tienen que ir instruyendo a los niños. Los dos. Si los dos están de acuerdo, ¿han visto ustedes a los niños correr de un lado a otro para preguntarle a un papá y a otro? Dice, no sé si Santiago diga, mamá, ¿me das la paleta? ¿O qué dices tú? No. Se quedan pensando, ándale mamá, no. ¿Qué hace? Si está papá. No. Bueno, a veces iba con su papá. ¿Y qué le dice? Papá, ¿me das la paleta? ¿Y qué dice el papá? Es lo correcto. ¿Por qué? Porque la forma de reforzar una enseñanza es con los dos. Si alguno quebranta lo que está diciendo el otro, están maleducando al hijo. Piensa y cree, hijo, que cuando crezca, si le dice una prohibición acá, que no, él podrá hacer lo contrario. Él hará lo contrario. ¿Por qué? Porque no hay una solidez en enseñanzas. Por eso es muy importante que no se consientan los hijos cuando hay represión. Porque la enseñanza de los dos. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no deje la enseñanza de tu madre. ¿Quién lo escribió? Salomón. El hombre más sabio de Israel, el hombre que fue más sabio, o que se considera el hombre más sabio de la tierra, este hombre dijo, no desprecies lo que tus padres te enseñan. ¿Por qué? Porque recibió esa misma instrucción. Proverbios 1:6. Proverbios 1:6. Entenderán los dichos y el lenguaje figurado. Bueno, leo esta versión. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué es la sabiduría? ¿Quieren hijos sabios? ¿Qué es ser sabio? Entender los pormenores de la vida. Eso es ser sabio. Sabio es saber tomar buenas decisiones. Una vez yo preguntaba, ¿qué es ser maduro? ¿Tú sabes lo que es ser maduro? ¿Quién es una persona madura? ¿Aquella que tiene canas en la cabeza? ¿Que llegó a los 50 años? ¿Quién es una persona madura? Que toma buenas decisiones. ¿Y cuáles son las buenas decisiones? Cosas que no te perjudican ni te hacen daño. Una persona que ya no se lastima a sí mismo, que toma buenas decisiones, que toma el mejor camino, que no hace lo que los amigos le dicen, es una persona madura. Una persona inmadura
Le dice el amigo, brinca para abajo, y ahí va, y brinca. Es inmaduro. Es una persona que le falta carácter, que no se sabe comportar, que necesita que otro le guíe. Es inmadurez. Entonces la palabra dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Volvemos a lo mismo que dijo Abraham, que le dijo Dios a Abraham: yo sé que tú instruirás a tus hijos, porque ahí va a venir la sabiduría. Tú les vas a enseñar por qué venir la bendición. Eso está en ustedes. ¿Por qué? Porque en ocasiones me ha tocado que me dicen, pastor, ayúdame con mis hijos, está bien rebelde. Pues sí, voy y les doy la enseñanza, eso es parte del trabajo que uno tiene que hacer, pero me doy cuenta que el resultado de esos niños a veces es la mala educación y el mal ejemplo de los padres. La iglesia puede ayudar, sí, Dios puede cambiar un joven, sí, pero la mayor responsabilidad es sobre los padres. ¿Sí me escucharon? ¿Hay más padres aquí? Amén. Bueno, padre, sobre ti cae la responsabilidad. Sobre ti cae la responsabilidad. El rey Salomón escribió Proverbios, su versículo 1, capítulo 1, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecie la dirección de tu madre. Y si nosotros vamos viendo, este hombre siempre decía lo mismo: escucha a tu padre, escucha a tu madre, pon atención. Entonces, cuando un hijo escucha, cuando no nos provocas a ira, hace enojar a un hijo y no te va a escuchar, va a hacer todo lo contrario. A veces no entendemos eso los padres. Yo me tengo que poner firme y decir a mi hijo lo que quiero que haga. Y sí está bien, y es correcto ser rígidos, pero hay un momento que ya no puedes avanzar más para allá. Si ya tocaste el punto, ya discutiste con él, ya déjalo. Ya déjalo. ¿Por qué? Porque estás duro y dale, vas a provocar en él una rebeldía, un enojo. ¿Sí? Lo vas a provocar a ira. Vamos a alabar el nombre del Señor. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que tener esa visión. Gloria a Dios. Proverbios 3:11. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes por sus reprensiones. ¿Por qué? Porque el Señor disciplina al que ama, como un papá al hijo que quiere. ¿La disciplina es parte de qué? ¿Una disciplina es parte de qué? De la educación, y es el amor que le estás mostrando a tu hijo. Entonces, la disciplina no es una cosa para destruir al hijo, es algo que es necesario para ayudarle a entender que lo que hace está mal. Y la Escritura dice que Dios nos ama. ¿Sí no dice la Escritura que Dios nos ama? La Escritura nos dice que nos ama. ¿Y qué dice la Escritura? Que Dios nos disciplina. ¿Y por qué viene la disciplina? Porque Dios nos ama. Si Dios, siendo Dios, nos tiene que disciplinar a nosotros, cuanto más nosotros a nuestros hijos. La disciplina tiene una prioridad en nuestros hijos. Es una prioridad que tenemos que estar continuamente dando o enseñando a cada uno de nuestros hijos. Proverbios 4, 3 y 4. Así recibirás la aprobación y el aprecio de Dios y de la gente. El fiel amor y la lealtad nunca te abandonen. Átalos a tu cuello, escríbelos en tu corazón. Así recibirás la aprobación y el aprecio de Dios y la gente. Amén. Entonces, Proverbios, ¿qué les dije? 4. Muy bien. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado, único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás, dice la Reina Valera.
¿Qué estaba diciendo este joven? ¿Qué estaba diciendo esta persona adulta? ¿Qué estaba expresando? Mis papás, ¿cómo me lo traían? Con enseñanzas, con educación, diciéndole todo el tiempo. Un joven, un adolescente nunca va a entender. Siempre va a ser los malos. Y es que mi papá, y es que mi mamá, y es que no te están instruyendo. ¿Y esto es agradable? O díganme, ¿a qué hijo le gusta que le estén llamando la atención? ¿A qué hijo va a decir, papá, gracias? Va, cuando ya tenga así ciertos años ya sobre él, va a decir, papá, gracias porque me educaste. ¿Cuánto se alaba el nombre del Señor? Amén. Hay otro detalle muy necesario. Les decía que en base a la educación, o la educación se adquiere no por palabras, sino por ejemplo. Y están los ejemplos. 1 Timoteo 4:12, la Biblia nos dice a nosotros, como congregantes, como ministros, nos empieza a exhortar. Ahora nosotros, porque ustedes ven, ahora cuanto mayor nuestros hijos que nos ven en el vínculo de nuestro hogar. ¿Cómo dice ahí? Ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. ¿Qué dice que viene un ejemplo ahí? A seguir. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Cuál es el ejemplo de nuestros hijos a seguir? ¿Qué es lo primero que el niño ve cuando abre sus ojos? Al papá y a la mamá. Cuando va creciendo, ¿qué es lo que ve? ¿Cómo el papá y la mamá se comportan? ¿De dónde van a aprender ellos a resolver los problemas? ¿Has escuchado? Es igualito a su papá en la forma de hablar, en la forma de decir, en la forma en que se para. ¿Sí has escuchado eso o no? ¿Cómo te puedes? Hasta los ademanes. Porque eso es una copia de nosotros. Por eso nosotros debemos de ser un ejemplo. Imagínense que los hijos sean ejemplo de los padres. ¿Sería bien eso? ¿Sería correcto? Miren, hay ocasiones, voy a ser franco con ustedes, hay ocasiones que digo, ya me cansé de ser cristiano, ¿no? Ya no quisiera ser cristiano. Pero me pongo a pensar, y si digo esto delante de mis hijos, no puedo, aunque no tenga ganas, y aunque esté bien desanimado y esté en la lucha, ellos no me ven que ya no voy a seguir. ¿Por qué? Porque yo estoy dejando el ejemplo a ellos. ¿Por qué? Porque el día que tengan problemas van a decir, mi papá, aunque le pasó esto y le pasó aquello, nunca lo vi que se echara para atrás. Por inercia ellos lo van a hacer. Por inercia ellos saben. Y comprenderán que Dios es el que suple, el que guarda y que da todas las cosas. Den una ofrenda de palmas al Señor, amén. Hay dos formas de abrir una lata. ¿Sí? O tal vez una o dos o hasta tres. Ayer abrí una lata de pegamento de 5,000 de esas de metal y usé herramienta. ¿Con qué crees que la abrí? ¿Un desarmador? Le quité toda la tapa de fierro, ¿no? Pero era de la... De metal. ¿Una abrelatas? Con cuchillo. Un cuchillo. Sí, se puede con un cuchillo. Hemos abierto una lata de atún con un cuchillo. ¿Estamos de acuerdo? Yo la abrí con un formón. Un formón. Le saqué filo, un formón para madera y con eso le fui dando, porque con eso pude, yo ya sé que esa herramienta es útil para eso. O un cincel se afila bastante de filo, como si fuera cuchillo, y con eso también cortas lámina más gruesa, porque era lámina más gruesa. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? ¿Sí? Que cuando tú vas caminando en la vida y aprendes a resolver las cosas con Dios, y Dios es contigo, tus hijos van a ver la forma de cómo resuelven las cosas. Y van a aprender más de una manera de abrir una lata.
van a aprender más de una manera de cómo resolver las cosas. Que se los transmites, eres tú. Si tú no estás transmitiendo eso, estás equivocando tu ejemplo como padre, como madre. ¿Qué ejemplo? Pues alaba el nombre del Señor. Porque tienes que ser fuerte. Porque los hijos van a ver en ti esa fortaleza. De hecho, un trauma de los niños, o algo que no les gusta a los niños, es ver a un padre titubeante. Eso no se toca. Inconscientemente les molesta. ¿Por qué? Porque ellos ven en ti los superhéroes. ¿Tú pareces ser un superhéroe? Ustedes son superhéroes para él. Porque si él se enfrenta a un problema, voltean a ver a los papás. ¿Qué hago? Y el papá dice, hazle así. La mamá dice, hazle así. Los papás son más rígidos. No, tienes que salir y ponerte firme y no te dejes vencer. Y las mamás, hijo, pero aprende a respetar el corazón de las demás personas. No seas grosero. O sea, la instrucción son diferentes. Uno toca la situación emocional y el otro la realidad de la vida. Pero ambas educaciones hacen fuerte a un niño. De una frase de pan nos enseña, ¿no? Pero todo eso es lo que ustedes van a reflejar en él. Ya se puso a pensar la realidad del ejemplo que nosotros tenemos que hacer. Irving, Minerva, el ejemplo que tenemos que hacer. No, pues mi papá se quitó la vida, entonces cuando tengo un problema, ¿esa es la solución? Pues yo creo que sí. Dígame, ¿esa es la solución? Nosotros somos el reflejo de lo que nuestros hijos van a hacer en medio de una dificultad, en medio de un problema. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Tito 2:7. Con tus buenas obras, dale tú mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad. Entonces, ¿quién nos demanda la Escritura? Padres tienen que ser íntegros, tienen que ser serios. Esa es parte de lo que nos da la Escritura. ¿Y por qué íntegros? Porque nosotros vamos a ser un reflejo de lo que nosotros estamos reflejando a los hijos, de lo que tienen que hacer en medio de la dificultad. Vuelvo a repetir. Si tú enseñas a tu hijo, tú eres honesto, enseñas a tu hijo a ser honesto, tu hijo va a ser honesto. Entonces, el ejemplo está sobre ti. Filipenses 3:17. Filipenses 3:17. ¿Cuál es la lectura, por favor? Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Amén. ¿Qué dice el ejemplo que les hemos dado? A ver, yo le voy a hacer una pregunta. Si tú llegas a tu casa y en tu casa acostumbras a fumar y después con el tiempo ves que tu hijo fuma y te molesta eso porque sabes cuál es el problema, ¿le vas a poder decir no fumes? Porque hay una contradicción en lo que tú estás haciendo y en lo que tú quieres enseñarle. ¿Sí me explicó? No podemos contradecirnos. No podemos contradecir lo que decimos, porque no nos van a creer. Pero si me dices, y mira cómo andas. Por eso es muy importante entender que el primer ejemplo que el niño tiene es papá o mamá. Cuando tú eres íntegro, cuando tú eres ejemplo, cuando tú das buen ejemplo, cuando eres íntegro, le puedes decir claramente a tu hijo: me has visto, me has escuchado, has observado o he hecho tales cosas,
¿Sabes cómo quedan los hijos? No, entonces no me lo hagas, porque no es el ejemplo que yo te he dado. Muchos cristianos, vuelvo a repetir, sus hijos están perdidos. ¿Por qué? Una vez yo hablaba con una cristiana, y te los voy a decir, iglesia, tengan mucho cuidado. Irving, Minerva, tengan mucho cuidado con sus hijos. Yo hablaba con una persona, me decía, es que ya no aguanto esto y el otro, y mejor hable con mi esposo para que hagamos esto y el otro. Y decía, bueno, ok, y iba yo a hablar con el esposo y ella a mis espaldas, y decía, oye, ¿sabes qué? Mira, hay que hacer esto, tienes que hacer esto, por bien tuyo, por bien de tu esposa. ¿Y sabe qué hacía la esposa? Atrás de mí le decía, dile que no, dile que no. Y los hijos viendo, era, entre comillas, cristiano. Pregúntenme dónde están sus hijos, ni uno solo sigue a Cristo. Ni uno solo tiene temor a Dios. ¿Por qué? Porque no había integridad. ¿Sí me explicó? O sea, nosotros no podemos, es imposible enseñar a otros si tú no eres lo que dices ser. Y es una responsabilidad que nosotros tenemos. Nos guste o no nos guste, querramos o no querramos, es nuestra responsabilidad. Elizabeth y Zacarías, Lucas 1:6. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. ¿Eran qué? Irreprensibles. ¿Qué es la palabra irreprensible? ¿Alguien me la puede traducir? Que no se le puede reclamar. Que no se les puede reclamar nada. ¿Sí me explicó? No había quien les reclamase nada. Satanás no puede reclamar nada porque eran irreprensibles. O sea, ellos andaban rectos delante del Señor. ¿Sí me explicó? ¿Qué es lo que resulta de esto? Estos hombres, este matrimonio no podían tener hijos. Miren, cuán importante es entender esto. No pueden tener hijos. Esto es muy importante porque, te lo voy a explicar. Estos hombres fueron hombres de renombre. ¿Por qué? Moisés, ¿de dónde vino? De dos personas temerosas a Dios, que no le tuvieron temor a lo que dijo el rey de Egipto que iba a matar a los niños, y guardó a Moisés confiando en Dios. Ya cuando no pudieron guardarlo, lo sacaron, lo pusieron en una canoa, lo pusieron en el mar a ver qué acontecía. Dios se movió por la fe de ellos, y de ahí vino Moisés, el libertador del pueblo de Israel, por la fe de ellos, por la confianza de ellos. Después estamos hablando de Juan el Bautista. Es el que han visto hace rato. Zacarías y Elizabeth fueron madre y padre de Juan el Bautista, el que fue a abrir el camino a Jesús, el Hijo de Dios. La importancia de los padres en referencia a la obediencia a Dios va a dejar una bendición muy grande en los hijos. ¿Sí me explicó? Sus hijos pueden ser muy grandes según la actitud de ustedes. Esto cuenta muchísimo. Eran irreprensibles, y de ahí vino Juan el Bautista. De ahí vino Moisés. De ahí vino Jeremías. Ahorita vamos a ver unos puntos muy importantes. Jeremías 1:5. A ver, y después de lectura, Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ok, ¿puedes ser dentro de pie? En ese momento. ¿Qué estaba diciendo Dios sobre Jeremías? ¿Antes qué? ¿Qué hizo Dios? Lo conoció, y ¿qué hizo? Te formó. O sea, tú estás aquí, no es casualidad que estés aquí. Tú naciste porque Dios quiso que nacieras. ¿Se me explicó? Tú eres una obra de Dios. Dios te formó desde el vientre de tu madre. Dios te hizo.
Vuelvo a repetir, recuerdan que hace tiempo les dije que la ciencia descubrió que no es cierto que es el espermatozoide más fuerte que llega, que es la misma, el sistema de reproducción femenino es, hablemos que la misma matriz es la que escoge cuál es el mejor de los espermatozoides y que lo ayuda a llegar, y que no es el que llega más primero que llega. Eso ha descubierto la ciencia. Y no es porque tú fuiste el más fuerte, es porque Dios escogió que tú nacieras. Es que tú eres el más fuerte y tienes que ser triunfador en todo. No, es que tú naciste con un plan y un propósito de Dios, y solamente en Dios tienes que descubrir ese plan y ese propósito de tu nacimiento. Porque Dios te formó y dijo aquí, le dijo a Jeremías, te puse por profeta a las naciones. ¿Tú no sabes qué Dios te dio? No. Es algo sorprendente. Yo a veces me quedo callado. Para un ejemplo voy a ponerte a ti, Moisés. Se llama Moisés también. Él cuando era niño jugaba que quería ser doctor, ¿sí o no? Ah, no, pero se fue por los pasteles, ¿no? Se fue a estudiar una carrera de gastronomía. ¿Te gustó? No. ¿Se lo explicó? Y por allá por ahí está mi hermana, mi otra hermana. Le dijo, oye, piénsalo, ¿qué quería hacer? No, pues doctor. Pues métete ahí, que estás perdiendo tu tiempo. ¿Sí te lo dijo o no te lo dijo? Esfuérzate. Terminé su carrera de doctor. ¿Te gusta? Tenían llamado de doctor. Dios lo hizo doctor desde el vientre. Ya vienen con ese llamado. ¿Se me explicó? A veces uno ya quiere, yo quiero ser esto. Tú ve a tus hijos y escúchalos. ¿Cómo juegan y qué quieren ser? Y ahí encamínalos. Porque ahí es donde van a desempeñar su trabajo. Por eso es muy importante entender que es un peligro el abortar. No sabes a quién estás abortando. Puedes estar abortando al próximo presidente de la República. Puedes estar abortando a un profeta. ¿Por qué? Porque los hijos los trae Dios al mundo. No es una elección humana, no es un accidente, es una decisión divina. Y Dios escoge el mejor. El problema está que a veces en el camino nosotros nos echamos a perder. O la educación nos echa a perder. O las circunstancias nos ponen en una situación adversa. Pero nosotros podemos ser lo que queremos ser. ¿Amén? Tome su lugar y glorifique el nombre del Señor. Amén. Vuelvo a repetir, nosotros no somos casualidad. Moisés es un ejemplo. Tu fe, tu confianza en Dios te puede dar hijos de bendición. Pero esa bendición, para que se cumplan ellos, tienes que instruirlos. Miren, Minerva, tienen que instruirlos. Éxodo 2, del 1 al 10. Moisés fue un hombre que Dios utilizó de una manera sobrenatural. Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de su misma tribu. La mujer quedó embarazada y dio a luz a un niño. Como vio que era un niño hermoso, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no lo podía seguir escondiendo, tomó un canasto, lo cubrió con brea para que flotara, y metió adentro al niño. Luego fue y puso el canasto entre los juncos, a orillas del río Nilo. La hermana del niño se quedó mirando de lejos para ver qué le iba a pasar al bebé. La hija del faraón fue a bañarse al Nilo, y mientras sus esclavas caminaban por la orilla del río, vio el canasto entre los juncos y mandó a su criada para que lo trajera. Luego abrió el canasto y vio al niño que estaba llorando. Ella tuvo compasión de él y dijo, «Este es uno de los niños hebreos». La hermana del niño le preguntó, «¿Quiere que vaya a buscarle una niñera hebrea para que se encargue de darle pecho al niño?» «Ven», respondió la hija del faraón. Entonces la niña fue y trajo a la mamá del bebé. La hija del faraón le dijo, «Llévate a este niño y dale pecho, yo te pagaré». Entonces ella tomó a su bebé y le dio pecho. Cuando el niño creció lo suficiente, se lo llevó a la hija del faraón, y él se convirtió en el hijo de la hija del faraón.
Ella le puso de nombre Moisés porque dijo, lo saqué del agua. Gloria al Señor. La importancia de saber el propósito de la existencia de tus hijos. Ellos dijeron, en una tribu de Levi, los levitas, es la tribu, si no mal recuerdo, sacerdotal, de los sacerdotes del pueblo de Israel. Ellos confiaron, ¿saben qué? Vamos a guardarlo. Porque en aquel tiempo se había dado el edicto del rey que todo varón que naciera de los hebreos lo matasen. Y dijeron, no vamos a cubrirlo. Y más adelante le voy a mencionar, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, si no mal recuerdo, dijo que los padres de Moisés no tuvieron miedo al edicto del rey y confiaron en Dios y guardaron al niño. Cuando Dios tiene planes y propósitos sobre nuestros hijos, Dios pone hasta los medios, el tiempo. ¿Quién lo creó? Su propia mamá. Al punto que Moisés creció en toda sabiduría de los hebreos y toda sabiduría de los egipcios, porque fue instruido en ambas ramas y era un hombre sabio. ¿Pero quién hizo esto? Dios, por causa de los padres. O sea, la importancia de nosotros sobre nuestros hijos es enorme y eso es lo que tenemos que ver. Muchos padres la menosprecian. ¿Y por qué me obligan? ¿O por qué hacen esto? ¿Y si yo no quiero? Es una bendición para sus hijos. El presentarlos al Señor es una bendición. Padre que no entiende esto, le está cortando la bendición a su propio hijo. Y Juan el Bautista. Juan el Bautista, lo habíamos dicho, es resultado de la fe de dos personas que eran irreprensibles. Y por esa razón vino Juan el Bautista. Ya no voy a tocar ese punto para no tardar más. Pero para que esto llegue, tenemos que cumplir lo que la Biblia nos dice. A ver, por favor, lea Efesios 6:4 e Irving, Proverbios 13:24. Gloria al Señor, consolado en nombre de Cristo. A ver, ¿ya lo tienes? No corregir al hijo es no quererlo. ¿Ya escuchó? Es disciplinarlo. No querer el hijo es ¿qué? No corregirlo. Pero quererlo es disciplinarlo. ¿Ya escuchó? Es disciplina. A veces los hijos gritan más fuerte que los papás. ¿Y hay disciplina? No. Los hijos acaban haciendo lo que quieren, hacen lo que quieren y acaban haciendo su vida lo que quieren y después pagan las consecuencias. ¿Por qué? Ay, no es que se vaya a enojar. Oiga, por favor, tiene responsabilidad. Que no dormí poco, pues cuántas veces no, como tú como responsable, no duermes poco y tienes que levantarte temprano. A veces duermas 3-4 horas. Ay, no, pero mi hijito, nada, pamplinas, tienes una responsabilidad, párate ya. Si no lo estás educando para la vida, hace el niño lo que quiere. ¿Sabes que ya párate? Ya es hora, ya se te hizo tarde. Oye, tienes una responsabilidad. Ay, papá, pero es que estoy grande. Pues estás bastante grande, pero todavía no lo que tienes que hacer como adulto, así que vuélvelo a hacer. Y si no te gusta que lo estés repitiendo, hágalo. ¿Por qué? Porque esa es nuestra responsabilidad mientras están bajo nuestro cuidado. Cancelado el nombre del Señor. Efesios 6:4. Padres, no hagan enojar a sus hijos, sino edúquenlos con la disciplina y la enseñanza del Señor. ¿Cómo? Con la disciplina y la enseñanza ¿de quién? Del Señor. Del Señor. Entonces, todo se refleja en qué, en lo que Dios ha dicho que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque la palabra es la más fuerte. La palabra es lo más pesado, la que trae conciencia. Vamos al siguiente de los siguientes versículos, por favor. Mateo 18:3 y Mateo 19:14. Es lo que hace rato decía en el inicio. Sus hijos se les fueron entregados siendo inocentes.
Ah, 18:3. 18, 3. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. O sea, ¿por qué el Señor puso de ejemplo a un niño? Porque somos inocentes. Porque es inocente, porque es puro, porque es limpio, ¿cierto? No tiene maldad. Es más, se pelea ahorita con un amiguito suyo y a las 3 horas ya están ahí, o a los 15 minutos, ella, pero es que esto, pues vamos a ir jugando, se acabó el problema. Y los adultos, no, ya pasó un mes y todavía te acuerdas, sí, pero bien. ¿Se me explicó? Entonces Dios nos entregó niños puros, limpios. ¿Cómo se llaman esos en medicina, esos frascos redondos para hacer las pruebas de bacterias? Cajas de cultivo. Cajas de cultivo. Esas cajas de cultivo, si la abres, ¿sirve? Pero nomás la abriste. Pero está contaminado el ambiente. ¿Escuchó? El ambiente está. Tú tienes que guardar tu caja de cultivo. Tienes que guardar el corazón de tu hijo. Exactamente, porque su corazón es como una caja treti, ¿no? Una caja de cultivo. Si lo dejas a la intemperie, a que le pase lo que le pase y no estás al pendiente de él, puede cultivar otra cosa. Así de delicado es el corazón de nuestros hijos. ¿Se me explicó? No tienes que estar pendiente de tus hijos. Eres un papá gallina, no importa que me digan gallina, quiero que mis hijos sean buenos. Ay, es que mi papá no me deja ni a sol ni a sombra, así porque no quiero que te equivoques. Ya cuando te vea que tengan la madurez suficiente, haz tu vida. Porque te entregaré a la sociedad como una persona responsable. Porque te vigilé, te vi, te cuidé hasta que llegas a la madurez. Te instruí. ¿Por qué? Puedo morir en paz. Sé que mi hijo no va a hacer cosas que no. Porque ya lo instruiste. ¿Sí me explicó? Mateo 19:14, ¿quién lo encontró? Entonces, Ya lo leímos, ¿verdad? A ver, la lectura. Entonces Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan porque el reino de Dios es de lo que son como ellos. Es como, son como los que son como ellos. Vuelvo a repetir, la inocencia. Es muy importante esto. Vamos al siguiente punto. Lucas 12:48, Romanos 14:10. Otro ejemplo, aquí es muy claro y eso me gusta utilizarlo. Todo lo que se aplica y sobre todo inyecciones tiene que estar completamente desinfectado, ¿sí o no? Si por X o Y razón se cae una aguja dentro de un hospital y rebota en el piso, ¿puedes usarla para inyectarle? ¿Por qué? Se contamina. Y puede haber una contaminación de bacterias ya hoy en día inmunes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me escuchó? ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué digo este ejemplo? Porque a nosotros se nos entregó niños inocentes, sin contaminación. Si no tenemos el debido cuidado, somos responsables directos. Lucas 12:48. Pero el siervo que no sabe lo que el patrón quiere y hace algo que merece ser castigado, recibirá menos golpes, se espera más del que se le ha dado más, el que tiene más privilegios tendrá más responsabilidad. A ver, otra versión, por favor. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. A ver, ¿cuál es la responsabilidad de nuestros hijos? No. Bueno, los niños sí, pero digo, ¿qué responsabilidad tenemos en la pregunta correcta? ¿Qué es la responsabilidad que tenemos con ellos? Es tan grande, ¿por qué? Porque es mucho lo que nos han dado.
Es mucho. No es cualquier cosa. No te lo preocupas. Ay, me van a dar $1,000,000 para que yo lo cuide. No. A veces estamos preocupados. Tenemos más de $1,000,000 en nuestros hijos, que es mucho más que eso, y se nos dio para que lo cuidásemos. A veces somos responsables en el campo ajeno, pero no en el campo nuestro. Tenemos que ser responsables en lo que ya tenemos. Un niño es una responsabilidad enorme. ¿Sí? Si tú por tener una máquina, un carro, atropellas a alguien y eres responsable por la muerte de esa persona, mayormente por la guianza de uno de tus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este versículo quiero hacerlo como referencia bajo una responsabilidad como padres. Te dieron algo inocente, puro, limpio. ¿Estamos de acuerdo? Romanos 14:10. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tus hermanos? O tú, ¿por qué los menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. ¿Y cuál es el tribunal de Dios? Dios nos va a pedir cuentas de todo. Pero ¿qué vas a hacer cuando todos los padres tenemos errores? ¿Sí o no? O yo les hago una pregunta, ¿no han tenido errores con los pequeños? ¿No se han equivocado? La gran diferencia es que en Cristo Jesús podemos pedir perdón y remediar el problema. Esa es la gran ventaja. ¿Por qué? Porque nosotros somos imperfectos y cometemos errores. Y a veces vamos aprendiendo. Y el trabajo más difícil es ser padres. ¿Por qué? Porque es bien difícil entender el corazón de un hijo. Es muy complicado. Porque haces de una forma, haces de otra, y pones por allá, y haces aquello, y nunca acabas de entender a un hijo. Nunca lo acabas de entender. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque llega el momento que tienes madurez, ves sus propias decisiones, piensan, ¿y por qué lo hizo? Y tú te empiezas a hacer una pregunta, ¿por qué lo hiciste? ¿O por qué lo realizó? Si sabía que le iba a hacer daño. Y acaba siendo por una emoción, porque se le ocurrió, porque le vinieron los deseos, una serie de cosas que tú no entiendes, no concuerdas. Y el trabajo más difícil es entender a los hijos. Y para eso necesitamos estudiar, necesitamos prepararnos, porque para tener hijos hay que prepararse. Es muy complicado. Ahora, cuando habla la Escritura que compadeceremos delante del Señor, estamos hablando de que un día todos nosotros como padres daremos cuentas a Dios por los hijos. Todos sin excepción. ¿Hayas hecho bien o has hecho mal? Y si estás mal, tienes la oportunidad de estar orando y intercediendo a Dios por ellos para que Dios haga misericordia con ellos y se rescate lo que se queda. ¿Cuántos alaban en nombre de Cristo? Ahora, Lucas 2:21. Los padres se responsabilizan ante Dios de instruir, educar y guiar a estos niños espiritualmente en las enseñanzas bíblicas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Lean ese versículo, por favor. En este año, No, pero no es eso es lo que pues, es. Vaya a Lucas 2:21. Lucas 2:21. Cuando el bebé tenía 8 días de nacido, fue circuncidado y le pusieron el nombre de Jesús, por nombre Jesús,
Este fue el nombre que el ángel le dio antes de que María quedara embarazada. Lucas 2:21. ¿Es ese? Sí. Ok, debemos checarlo. Es un poquito antes, un poquito después. Ahorita le digo. Lucas 2:21. Es el 22 el que dice, cuando llegó el día Sí. en que José y María debían ser purificados, como decía la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo primer varón debe ser dedicado al Señor. Y dice la escritura, ¿sí? Ser presentados al Señor. Ok, eso es bajo la ley de Moisés. ¿Estamos de acuerdo? Porque luego salen, bueno, pues eso nomás era para los primeros varones y no para las mujeres, porque hoy se pueden presentar a los niños. Porque la escritura dice claramente, Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso hacemos un acto simbólico bajo presentar a nuestros hijos delante de Dios. ¿Cuál es el propósito? Primero, pedir a Dios que Dios bendiga a nuestros hijos, que se proclame una bendición sobre ellos. ¿Qué hicieron con Jesús? Le presentaron a los niños. Hay 3 versículos que hay en la escritura donde dice que presentaban a los niños a Jesús. En unos, dice, los tocaba, en otros los bendecía. Es pedir una bendición de parte de Dios bajo una autoridad establecida por Dios para que esa bendición les llegue. ¿Cuán importante es que ustedes bendigan a sus hijos? Eso es de gran importancia, bendecirlos todo el tiempo. Bendecir a sus hijos. Decía, y lo dicen los satanistas, que ellos hacen conjuros, un montón de cosas y a veces que no llega a la gente. Pero ellos dicen algo que es infalible y que no falla es cuando un padre maldice a su hijo, siempre le llega la maldición. Es muy importante esto, entenderlo. Nuestras maldiciones llegan porque somos autoridad sobre ellos. Por eso hay que bendecirlos todo el tiempo. Ahora, este es el acto de presentarlo, pero en este acto, Irving, Minerva, cuando hacemos este acto delante del Señor, ustedes son responsables ante, no mío, ni ante la iglesia, ante Dios, de instruir, educar, guiar a estos niños espiritualmente en las enseñanzas bíblicas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, nos dio un montón de versículos y responsabilidades, porque es lo que tienen que ser. ¿Sí? Y esto es parte, porque hay muchísimas enseñanzas mucho más adelante. Y para concluir, Ser padre es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad delante de Dios. Camino no sencillo, por lo cual nuestra alianza para cada hijo tiene que ser en dependencia de Dios y su palabra, para hacerlo lo mejor posible. Lean San Juan 16:3. Lean San Juan. Dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará a toda la verdad. El Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará lo que va a suceder después. ¿ok? ¿Quieres saber qué va a pasar tus hijos después? Ora a Dios, para que sepas para qué vienen. ¿Cómo voy a guiarlos? No sé, no hay un libro específico. Hay muchos libros escritos, pero cada persona es diferente. Tienen uno que es tranquilo, inquieto cuando quiere ser inquieto, pero está quieto a la orden. El otro es estate quieto, y nomás parece que no le dicen que esté quieto. ¿Sí me explicó? Son 2 diferentes. Decía una persona que no hace mucho tiempo, los hijos son como los dedos de la mano, ninguno es igual.
ninguno es igual, son diferentes. Hay uno, entre los hijos, habrá uno que sobresale a través de todos. ¿Sí? Habrá uno tal vez más intrépido, ¿no? Ese me da miedo porque no lo piensa, lo hace. ¿Sí me explicó? Pero cada uno es distinto. Y para cada uno, debemos de entender esto es un principio. Nuestra meta es llevarnos al reino de los cielos. Y esa subidita es pesada, es difícil, porque nos enfrentan a muchos problemas. ¿Sabes cuál es la bendición que realmente nosotros tenemos? La Biblia nunca enseña que los hombres que conocen a Dios no tuvieran problemas, sino que siempre tuvieron problemas, pero en cada circunstancia sabían que contaban con Dios. No estoy diciendo que tener hijos, va a ser excelente. Va a llegar momentos que habrá lágrimas, tristeza, lloro, pero nosotros presentarnos delante del Señor y decirle al Señor, Señor, aquí están, ayúdame con ellos y ayúdame a guiarlos, será más que suficiente para que Dios les guíe, les enseñe y les muestre. ¿Por qué les puse este versículo al final? Porque dependemos de la guianza del Espíritu de Dios y del consejo de Dios. ¿Por qué? A veces no sabemos como padres cómo actuar. Y hay momentos en que tenemos que decirle, es esto, e ir de rodillas y decirle, Señor, ahora convéncele tú, porque yo ya le hablé y no me escucha. ¿Y qué hace Dios? Lo convence. Lo convence. Se los decimos porque mi esposa y yo así hemos hecho. Ya les hemos dicho, esto es así. No, es que yo no veo nada de malo, ok, a orar. Y Dios, ya, yo veo que esto, no, quién sabe por qué lo estaba haciendo. Dios ya te habló, ok, porque es muy necesario que Dios convenza, porque te dan cuenta que ahorita hablan al corazón de sus pequeños, los escuchan, pero llega un momento que te das cuenta que no puedes tocar su corazón, que ellos dicen, no, este es mío, y aquí no vas a tocar lo que sea mi papá o mi mamá, y ahí es donde empieza lo difícil, y es donde dependemos de Dios. ¿Sí? Vamos a presentar a sus pequeños. Es muy importante que ustedes se den cuenta de estos principios para que no se desvíen de ellos.